¿Cuándo has visto que la realidad golpea a un niño consentido? Permíteme compartir una experiencia que viví como conductor de autobús escolar en la década de los 70. En aquel tiempo, justo en medio del movimiento para promover la integración escolar, transportaba a niños de diferentes contextos, niños de familias con menos recursos a las zonas más acomodadas y, en contraste, a los hijos de los adinerados en dirección contraria. El comportamiento de muchos de estos pequeños era, en efecto, un tanto difícil de manejar. Pero había uno que realmente se destacó. Era un niño extremadamente consentido, siempre desafiando las normas establecidas. En una ocasión, lo sorprendí intentando prender fuego a uno de los asientos del autobús con su encendedor. Lamentablemente, tenía demasiados testigos a la vista. Eso llevó a que se convocara a los funcionarios escolares para tratar el asunto. Recuerdo que tuvo lugar una audiencia donde tanto yo, los funcionarios y el padre del niño se presentaron. Resultado: se le prohibió el uso de todos los autobuses durante el resto del semestre. El padre, aunque bastante acomodado, aceptó la decisión sin protestar y se ofreció a cubrir los daños. Sin embargo, lo mejor estaba por venir. A la mañana siguiente, llegué a las 6:30 para realizar la labor de limpieza habitual de mi autobús cuando, para mi sorpresa, vi al niño y su padre esperándome. El padre me presentó a su hijo como mi nuevo limpiador personal de autobús durante el resto del año. Era una situación inesperada, pero el papá estaba decidido a que su hijo entendiera la responsabilidad. Así que, cada mañana, traía al niño para que lavara y limpiara los pisos de mi autobús antes de llevarlo a su escuela. Con el tiempo me sorprendió ver que el niño, anteriormente malcriado, empezó a trabajar duro y a ser amable. Nuestra relación fue evolucionando y, en ocasiones, me ofrecía un poco de ayuda para que pudiera llegar a clase. Al final del año escolar, realmente había cambiado para mejor. Sin duda, el padre tomó una decisión admirable. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajé en una biblioteca pública. Teníamos la fortuna de recibir a algunas celebridades locales de vez en cuando. La mayoría eran amables, pero había uno que no perdía oportunidad de mostrar su frustración. Siempre estaba quejándose de tener que hacer fila, de las multas por retraso y de cualquier otra cosa que pudiera surgir. Nosotros respondíamos con una actitud profesional diciendo cosas como: "Lo siento, esas son las reglas", o "gracias por su paciencia", aunque él no parecía tener mucha de la segunda. Un día, las cosas se tornaron un poco tensas. Creo que ambos estábamos teniendo un mal día. Y cuando le expliqué que había un límite en el número de DVD o videojuegos que podía llevarse, todo explotó. Golpeó las manos en el escritorio y me lanzó la famosa pregunta: ¿sabes quién soy? Aquel hombre era un adulto, y yo era solo una estudiante universitaria que parecía que apenas podía conducir. En ese momento, un poco cansada de su comportamiento arrogante, lo miré directamente a los ojos y le respondí: "Sí, lo sé, señor X, y las reglas también se aplican a usted. ¿Cuál de estos le gustaría que devolviera?". El silencio que se hizo fue palpable. Creo que jamás le habían dicho algo así. Al final, después de ese pequeño choque, se tornó un poco más amable. Aunque un poco más es probablemente un eufemismo, porque la amabilidad no era precisamente su estilo. Recuerdo claramente un episodio que viví cuando mi hermano estaba en la escuela. Era un niño autista y, lamentablemente, sufrió un acoso terrible, y su acosador resultó ser el niño más consentido que he tenido el infortunio de conocer. Su padre le pagaba las mejores clases de boxeo, karate y otras artes marciales, lo que le hizo creer que era el mejor en cualquier actividad física. Por otro lado, mi hermano no era muy aficionado a los deportes. Prefería perderse en los libros en la biblioteca. Como es típico en estos casos, se convertía en un blanco fácil para los acosadores, siendo ese niño nerd que no encajaba en el estereotipo deportivo. Un día, mientras el acosador había acorralado a mi hermano contra una pared, mi hermano decidió que ya no iba a aguantar más. Sin embargo, la violencia no era lo suyo, así que no pensó en contraatacar. En el momento en que el acosador trató de golpearlo, sorprendentemente, mi hermano se agachó. El resultado fue que el acosador terminó con 3 dedos rotos y un viaje al hospital. Fue entonces cuando el padre del acosador se enteró de lo que había estado sucediendo. Se enteró de que su hijo no iba a seguir con sus clases y entrenamientos extra. Y además, le vendieron todos sus dispositivos electrónicos y juegos. Si quería un auto, tendría que trabajar duro por cada centavo. Es interesante cómo la vida puede dar un giro inesperado a veces.
Recuerdo que solía reparar senderos para el servicio forestal. No me atrevería a calificar a nadie de maleducado, pero, de alguna manera, todos éramos un poco consentidos cuando se trataba de trabajo manual y pasar la noche en el suelo. El primer día comenzó con un viaje en avión de Bush que nos llevó a una pista de hierba, situada a unas 40 millas al este de la ciudad. Con la mochila sobre el hombro, un hacha en mano y una pala en la otra, nos adentrábamos en el cañón, muchas veces bajo la lluvia, hasta que el avión desaparecía sobre la cresta. Era difícil vislumbrar lo que realmente implicaba haberme apuntado a esta aventura. Cada día se convertía en un sinfín de trabajo arduo. Pasaba horas trabajando, cocinando y acampando bajo la lluvia durante ese primer mes, sin teléfono ni correo, sin un techo bajo el que refugiarme. Y si olvidaba algo, simplemente tenía que aceptar que viviría sin ello hasta que la carretera se abriera en julio. Las noches eran inquietantes, con lobos y pumas merodeando por el campamento, y a veces hasta osos venían a buscar nuestra comida. El desafío fue común para todos durante ese primer mes. Recuerdo claramente al chico que en el pasado había sido el duro de su equipo de fútbol, sentado solo en el almuerzo, con su cabeza entre las manos, completamente derrotado. Chicos que se habían jactado de pertenecer al club de las 1000 libras, en el gimnasio, apoyándose contra un árbol toda la tarde, cenando mantequilla de maní, porque no tenían fuerzas para hacer una comida más elaborada. A pesar de lo demandante del trabajo físico, no era tanto un asunto de resistencia. Los mejores del equipo eran tipos hippies, con brazos delgados, que se pasaban las noches leyendo a Marco Aurelio junto a la fogata. Ellos se tomaban todo con calma, porque llegaba lo que tenía que llegar, sin importar las circunstancias. Y luego estaban los chicos mormones de los ranchos. No tengo idea de cómo crecieron, pero nada parecía derribarlos. Recuerdo a un chico en la universidad que era compañero de cuarto de un amigo mío. Desde el principio, era evidente que era un consentido, malcriado, y aunque a veces no era tan malo, se unía a nuestro grupo como si fuéramos buenos amigos. Una tarde, lo escuchamos teniendo una acalorada discusión con su madre por teléfono. Parecía que necesitaba más dinero. A medida que la conversación avanzaba, nos enteramos de que en menos de un año había despilfarrado $30 miles que sus padres le dieron específicamente para comida y gastos personales. Es importante destacar que no estaba usando ese dinero para pagar matrícula, alojamiento ni su auto. Solo servía para alimentarse. El tono del chico fue subiendo y comenzó a insultar a su madre con un lenguaje bastante grosero. Finalmente le colgó y, como era de esperar, su padre lo llamó para interceder en la discusión. Las cosas no mejoraron. Se lanzaron insultos mutuos hasta que, al final de la llamada, él, frustrado, lanzó su iPhone contra la pared, rompiéndolo de forma espectacular. Era el iPhone original, por cierto. La situación culminó con sus padres decidiendo cortarlo financieramente, lo que lo obligó a abandonar la universidad y regresar a su hogar, que estaba fuera del estado, ya que no podía cubrir los gastos y, claro, se consideraba demasiado bueno para aceptar un trabajo convencional. Cerca de un año después, me sorprendió cuando me agregó en Facebook. Para ese entonces, se había convertido en un ferviente defensor de teorías de conspiración sobre el 11 de septiembre, en una época donde Obama ya era presidente. Como no estaba de acuerdo con algunas de sus afirmaciones, le respondí amablemente corrigiendo un dato que había mal interpretado. Sin embargo, su respuesta fue desproporcionada. Me bombardeó con 4 respuestas en rápida sucesión, instándome a abrir los ojos. Finalmente, se cansó y me bloqueó. Permítanme compartir una anécdota que siempre me hace sonreír. En mi campus, había solo una cafetería, situada en el edificio de la biblioteca, y para ser honesto, siempre estaba abarrotada. Aprendí pronto que si quería un café antes de clase, debía llegar al menos 20 minutos antes, tomar un periódico. Soy de la vieja escuela. Si eso te incomoda, lo lamento, y simplemente disfrutar del momento. Era divertido ver a los estudiantes novatos que, confiados, se presentaban 5 minutos antes de su clase de las 8 de la mañana, solo para darse cuenta de que su anhelado latte Sumatra estaba a años luz de distancia. Recuerdo particularmente a una chica de primer año, vestida con el típico look de campus, camiseta de lugar, shorts de mezclilla y una coleta rubia que asomaba de su gorra. Se acercó con determinación, miró la fila que se extendía hasta la puerta y, como si estuviera haciendo un acto de valentía, decidió saltarla. Generalmente, los baristas eran amables con quienes hacían esto,
dispuesto a aceptar un cuarto a cambio de un formulario o $1 por una galleta. Nada que requiriera demasiada interacción. Pero esta vez, no sería así. La barista, al notar su osadía mientras atendía a la persona anterior, la miró y le dijo: «Hola, ¿puedo obtener un latte, por favor? ¿Realmente rápido?» La fila comienza allá atrás», respondió la barista con una mezcla de incredulidad y confusión. «Pero tengo clase», protestó la chica, visiblemente frustrada. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que la barista, con una mezcla de asombro y firmeza, le dijera: «Estás en un campus universitario. ¿En serio? ¿Por qué crees que todas estas personas están aquí?». A la parte de atrás de la fila. La única respuesta que pudo encontrar la chica fue un simple «oh». Al darse la vuelta y ver la fila de miradas reprobatorias, no parecía ni molesta ni avergonzada. Más bien, estaba asombrada al descubrir que, por primera vez, las demás personas también tenían sus propias necesidades. Fue un instante curioso y casi hermoso, como ver a un cervatillo intentando levantarse por primera vez. Finalmente, supongo que nunca es tarde para aprender. Recuerdo una tarde en una granja, rodeado de primos, y de una barbacoa que parecía una escena sacada de una postal de África. Era esa época perezosa en la que los adultos estaban sentados charlando y cocinando, mientras que nosotros, los niños, corríamos y reíamos a nuestra manera. Tenía 16 años. Era el mayor del grupo y en aquella época me consideraba bastante cool, tratando de mostrar ese desinterés típico de un adolescente que cree tenerlo todo resuelto. En medio de este ambiente relajado, una pareja alemana llegó con su hijo, un pequeño energúmeno de 5 años, que decidió que su misión era sembrar el caos entre nosotros. Los padres, divertidos, lo observaban mientras él se dedicaba a molestar a otros niños, y aunque mis padres aconsejaban mantener la calma e ignorarlo, no admito que me molestaba mucho. Eventualmente, el niño encontró un juguete de esos en los que los más pequeños pueden sentarse y empujarse, una especie de andador. Se lanzó a toda velocidad por el césped, embistiendo a quien se le cruzara y riendo a carcajadas. Intenté de forma amigable decirle que no estaba bien hacer daño, pero no me prestó atención y siguió su camino. Incluso decidió que era el próximo objetivo y empezó a embestirme en las piernas repetidamente, lo que me hizo hervir de ira. Mientras tanto, sus padres seguían riendo sin darse cuenta del estruendo que estaba causando. Ya no podía tolerar más, así que decidí jugar un poco con la situación. Me puse frente a una pequeña zanja cubierta de hierba. Saqué mi teléfono y empecé a pretender que leía mensajes, convirtiéndome efectivamente en un blanco perfecto para el pequeño diablillo. Y así fue como, al correr detrás de mí, sus ruedas delanteras cayeron en la zanja, deteniendo su impulso. En un instante, el niño voló literalmente sobre los manillares y se estrelló de cara contra el suelo, haciendo un ruido que resonó por toda la granja. No hubo sangre, pero su grito resonó como si le hubieran hecho una herida mortal. Lo más curioso fue que sus padres estaban atentos a toda la escena y, como el resto, nunca sospecharon que había hecho eso a propósito. Aunque se notaba que estaban algo molestos por la caída de su hijo bajo mi cuidado, no podían decir nada. Así que, después del espectáculo, mantuvieron a su pequeño cerca todo el resto del día, un poco más consciente de su comportamiento. En mis años de secundaria, había un chico llamado Todd, un auténtico privilegiado que parecía disfrutar del sufrimiento ajeno. Era el tipo que se pasaba el día acosando a los demás, empujando y, por supuesto, soltando esa frase típica de «¿Sabes quién es mi papá?». En mi mente, se había convertido en el epítome de lo que detestaba. Durante todo el tiempo que compartí con él, lo llegué a odiar profundamente. Recuerdo que en mi último año, un día en particular, estaba teniendo un día horrible, y Todd decidió que era el momento perfecto para lanzarme un comentario sarcástico sobre mi camiseta. Sin pensarlo, le respondí que se lo guardara, porque simplemente no tenía ganas de jugar su juego. Pero él no se detuvo ahí. Se acercó a mí, cerró de golpe la puerta de mi casillero y me empujó. Aunque hay algo más que dijo, se me ha borrado de la mente. Solo recuerdo cómo estaba tan furioso que, en un impulso, le estampé mi puño en la nariz como si fuera un camión de carga. Después de eso, me alejé, lleno de esa mezcla de angustia y rebeldía típica de la adolescencia. Al día siguiente, me llamaron a la oficina. Allí estaba Todd con su padre y el director. Supe de inmediato que estaba en problemas. El director comenzó a mostrar las grabaciones de las cámaras de seguridad, y pensé que mi expulsión era inminente. Fue entonces cuando el padre de Todd, con una sonrisa en el rostro,
puso su mano en mi hombro. En un giro inesperado, le dijo a Todd que debería agradecerme, dejándonos a ambos atónitos. Todd, visiblemente confundido, exclamó: ¿por qué debería agradecerle? Me rompió la nariz. La respuesta del padre fue sorpresiva. Porque si hubiera estado allí cuando te comportabas así, te habría enseñado una lección. Luego se levantó y se fue, dejándome volver a clase. Desde ese día, Todd nunca volvió a molestarme. Durante mi etapa en la universidad, trabajé en un lugar de alquiler de coches, donde había un cliente habitual que siempre parecía haber olvidado lo que significaba la amabilidad. Cada mes era el mismo guión. Se quejaba de que éramos lentos, que el coche estaba en mal estado, sucio y con mal olor. Mencionaba que no teníamos exactamente lo que buscaba, que la fila era interminable, que el coche estaba demasiado lejos, y así interminablemente. Lo vi casi una vez al mes durante un año, y, a pesar de la frustración que me generaba, me esforzaba en ser amable con él en cada visita. Pero su mal humor era como una sombra que nunca se disipaba. Luego, una fría mañana canadiense, recibí una llamada suya. Estaba en su hotel y, como si fuera un guión preestablecido, me dijo que el motor de su coche no arrancaba. En ese momento, me dio una cierta satisfacción y le pedí que aguardara un instante. Enseguida me dirigí al encargado de los conductores y le expliqué la situación. Esa mañana, gracias a la calma en el local, decidí enviar nuestro SUV más bonito, equipado con neumáticos de invierno, junto a otro conductor que pudiera brindar ayuda y retornar al primero. Media hora después, el señor Gruñón apareció en la puerta, entregándome las llaves. Le sonreí sinceramente y le dije: «Es un placer verlo, señor». Para mi sorpresa, en lugar de su habitual mueca, vi un brillo de calidez en sus ojos. Me agradeció con un ligero gesto y por primera vez esbozó una pequeña sonrisa. Recuerdo mis días en la secundaria, donde había un chico que, honestamente, era un verdadero idiota. Su ego era desmesurado. Parecía que el mundo giraba a su alrededor y no tenía más consideración que por sí mismo. Era el mejor en todo, el estudiante brillante de la clase y la estrella en el fútbol, baloncesto, tenis y atletismo. Era el típico más destacado en todas las actividades extracurriculares, y su popularidad le permitía hacer lo que quería. Sin embargo, eso venía a expensas de mis amigos. Mi mejor amiga, por ejemplo, lloró en múltiples ocasiones por la forma en que la trataba. Ella simplemente no tenía suerte al estar en su grado. Además, se creía un galán, saliendo con cualquiera que considerara atractivo y que estuviera dispuesto a tener algo más que una breve conversación. Más allá de su talento, parecía estar convencido de que era intocable. Tiempo después, se graduó y se encaminó a la universidad que había elegido. Y como si fuera parte de un guión, de repente decidió declararse gay en las redes sociales. No pasó mucho para que encontrara su primer novio, pero antes de que el primer semestre terminara, el chico le fue infiel, lo que le hizo caer en una espiral y acabar reprobando, forzándolo a cambiarse a otra universidad. La última vez que lo vi, me sorprendió. Se había tornado mucho más educado, y, honestamente, se le notaba algo avergonzado por lo que había vivido fuera de nuestro pequeño pueblo. Y se me olvidó mencionar que su familia tenía dinero. No eran millonarios, pero él siempre impresionaba con su ropa de Abercrombie y Hollister, a la que se negaba a renunciar. Era común que se burlara de aquellos que no tenían tanto, incluido yo. No tengo idea si su actitud cambió en algún momento, pero lo dudo. Recuerdo aquella etapa en la que trabajé en un restaurante de comida rápida, justo enfrente de una universidad bastante grande, ganando apenas $8.25 la hora. Un día, me quedé atónito al presenciar una escena que, definitivamente, me mostró lo que la realidad le puede deparar a un niño consentido. Era una tarde cualquiera, cuando entró una chica rubia, típica del lugar. La vi hablando por teléfono, visiblemente emocionada mientras esperaba en la fila, pero de repente, su ánimo cambió drásticamente. Su rostro se tornó rojo, y de un momento a otro comenzó a gritar con todas sus fuerzas. La situación era tan surrealista que me quedé paralizado. Necesito mis $500 esta semana antes. Ya hablé con esa perra con la que te casaste sobre esto. Dile a tu tipo que ponga ese dinero ahora. Tengo una fiesta a la que necesito ir esta noche, bramó, mientras se volvía hacia un par de chicos en la fila delante de ella, exigiendo pasar. Cuando ellos se negaron, su cólera se intensificó. Que se joda toda esta universidad de mierda. La odio con todo mi ser. Ojalá hubiera ido a Nueva York. En ese instante,
salió corriendo hacia un Corvette de $30 miles que tenía. Y cuando comenzó a maniobrar, lo hizo de tal forma que perdió el control. El auto terminó atorado en un divisor, y aunque las ruedas traseras lograron algo de tracción, el parachoques delantero se desprendió, dejando el vehículo prácticamente inutilizable. Sin pensarlo, salió del auto y comenzaron a volar los puños en el capó, gritando tan fuerte que podía escucharla a través del vidrio grueso que nos separaba del estacionamiento. Justo en ese momento, un camión de UPS pasó y, como si el destino se burlara de ella, la empapó de pies a cadera. Ella solo se movió parcialmente para evitar mojarse más, y inevitablemente, comenzó a alzar la voz una vez más. Mis compañeros y yo estábamos por cerrar. Pero la escena fue tan cautivadora que decidí quedarme un rato más. Después de unos minutos, vi llegar una grúa para sacar su auto del separador, mientras un chico que supuse era su novio llegaba en un auto igual de costoso con una toalla en el asiento delantero, como si esto pudiera compensar todo. Al bajar del vehículo empezó a recibir una serie de gritos por la espera, y él, simplemente abatido, parecía no tener respuesta. Desde la ventana, con una fanta de cereza en la mano, observé cómo su mundo se desmoronaba en cuestión de minutos. Estoy seguro de que atrás de todo esto había un padre que pagaba por cada capricho, pero la realidad le exhibió una lección que, al parecer, no estaba dispuesta a aprender. Fue un espectáculo, sin duda. Hace varios años me encontré en una situación peculiar que ilustró cómo la arrogancia puede llevar a consecuencias desastrosas. Aquella tarde, un hombre montado en un Porsche Targa se convirtió en el epítome de la frustración cuando se encontró con un accidente en la carretera. El Departamento de Bomberos de Nueva York tenía un camión en la orilla, y los policías estaban bloqueando un carril para que un operador de grúa pudiera remolcar un automóvil involucrado en el siniestro. Los cables de remolque ya estaban preparados y tensados, todo listo para la operación. Yo me encontraba al lado del patrullero, recién terminado el papeleo del conductor del accidente, quien ya había sido llevado en la furgoneta del médico forense. De repente, un hombre apareció, vistiendo pantalones cortos y una típica camisa de Tommy Bahama, gritándole al patrullero acerca del embotellamiento. Se quejaba de que estaba perdiendo más dinero esperando que lo que el patrullero ganaba en todo un año. El patrullero, manteniendo la calma, le aconsejó que regresara a su auto antes de que lo arrestaran. El hombre, visible decidido, volvió a su automóvil mientras nosotros continuábamos con el papeleo. Pasaron solo unos minutos cuando de repente escuchamos el sonido ensordecedor de un motor acelerándose y los neumáticos chirriando en el asfalto. Sin pensarlo, me agaché detrás del patrullero mientras éste gritaba a la multitud que se apartara del camino. El infeliz decidió atravesar la carretera con su Porsche, acelerando hasta 70 kilómetros por hora, a pesar de que a solo 300 metros delante de él había un escenario caótico. En medio del tumulto, un bombero derribó al operador de la grúa, empujándolo fuera del camino justo cuando el hombre en el Porsche chocó con los cables de remolque tensados. El cable, que ya estaba conectado a una furgoneta de entrega, hizo su trabajo de manera estremecedora. Casi partió el Porsche por la mitad y se enredó en el motor del vehículo. El cable se estiró a una velocidad increíble, pero el camión de remolque permaneció inmóvil, haciendo el papel de una sierra mortal. Cuando finalmente se detuvo el caos, logramos sacar al conductor del Porsche, que tenía una apariencia terrible, con lesiones graves en la espalda y pelvis, una fractura abierta que seguramente le cambiaría la vida. Todo por no ser capaz de esperar como todos los demás. Mientras lo llevábamos en la ambulancia hacia la sala de emergencias, no pude evitar escuchar al patrullero que, con un toque sarcástico, comentó: "Me pregunto cuánto le va a costar esto, justo ahora que el mercado de valores acaba de abrir", y se rió mientras se dirigía de nuevo a su auto. Este incidente me dejó claro que cuando un policía, un bombero o un paramédico nos piden que nos detengamos, lo hacen por una razón muy válida. Después de todo, nosotros tampoco queremos estar allí.